Escuela de Saber. El siglo XIX en España. La formación de un Estado liberal. De Ricardo Hernández García. La crisis del antiguo régimen. Aun cuando el concepto de crisis del antiguo régimen varía dependiendo del país y del ámbito concreto del que estemos hablando, en el caso de España será un fenómeno que debemos centrarlo en las dos décadas finales del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX. En buena medida, la particular idiosincrasia de la peculiaridad del siglo XIX español, tan diferente al del resto de países de su entorno europeo, vendrá condicionado por este final del antiguo régimen. En el caso del país pionero en dar el paso a la modernidad, Inglaterra, este proceso arranca ya desde el siglo XVII con las transformaciones jurídicas, institucionales, agrarias o demográficas que culminan en la llegada de la Revolución Industrial y con ella el apogeo del nuevo sistema liberal. Por su parte, si bien en la vecina Francia siempre se ha vinculado este proceso a la ruptura radical y violenta que supuso la Revolución de 1789, lo cierto es que esta no se podría haber producido de no haberse dado con anterioridad un caldo de cultivo propicio. Sin lugar a dudas, este contexto renovador existía ya en Francia a lo largo de todo el siglo XVIII. No en balde, hay que recordar que el movimiento más radical y novedoso que se produjo en este siglo, al menos en cuanto a las ideas, tuvo su epicentro en Francia. Evidentemente, nos referimos a la Ilustración. Pues bien, si esto es lo que podemos apreciar en los dos países que antes dieron el salto a la modernidad, lo cierto es que en el caso de España difícilmente podremos rastrear elementos parecidos. El siglo XVIII en España comenzaba con una guerra de sucesión en la que, sobre territorio español y con recursos grabados sobre la hacienda española, se iba a dirimir una guerra por el trono de España. Tras diversas fases de la guerra, en la que mucho tuvieron que ver los apoyos e injerencias de las diferentes potencias europeas, la victoria recayó en Felipe d'Anjou, a la sazón Felipe V. Con esta entronización, en España concluía la etapa de gobierno de la dinastía de los Austrias y comenzaba la era borbónica. La fecha en la que este cambio se plasma de manera oficial es 1713, con la firma del Tratado de Utrecht. Aun cuando pudiésemos pensar que el cambio de dinastía producido a comienzos del siglo XVIII podía haber generado modificaciones en la sociedad tendentes al cambio de régimen, lo cierto es que pocos fueron los acaecidos. De hecho, tal vez el principal cambio fue el de dotar de un nuevo espíritu a la administración española, confiriéndola un carácter mucho más centralista, copiado obviamente del modelo centralista francés. Será por tanto esta sociedad española del siglo XVIII en muchos aspectos similar a la de sus antepasados de los siglos XVI y XVII, variando por tanto tan solo la coyuntura en la que se tendrán que desenvolver. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que será, casi sin variación o fisuras a lo largo de todo el siglo, una sociedad estamental en la que el honor y los privilegios sean los valores únicos que primen. Esto que en la actualidad nos puede parecer algo simbólico, es decir, una especie de fachada institucional que no tenía gran trascendencia real en la sociedad, era la esencia de la sociedad, la política, la religión o la economía. Todo estaba mediatizado por este carácter estamental, porque, a fin de cuentas, el tema no es que haya nobles o no. Lo verdaderamente importante es que esos nobles lo son porque otros, la inmensa... Sample complete. Ready to continue?